La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Pedirle al Señor que sea Él en esta noche, en ese privilegio que me da de pararme aquí frente a ustedes, de que en verdad mi boca, mis labios, todo mi ser, pero sobre todo mi corazón, sirva para que se edifique, para que su mensaje sea lo importante aquí. Solamente quiero hacerme pues a un lado y que sea Él, Dios permita, dándonos ese entendimiento, esa sabiduría de su palabra. Toma mi boca, toma mi ser, Señor. Aquí está un siervo tuyo. Úsanos en esta noche, Señor, que en verdad, este corto mensaje quede sembrado allí en nuestros corazones. ¿Ven? Bueno. Decía entonces, regularmente me ocurre que la palabra que traigo regularmente está más ligada con lo personal, es decir, con cosas que me suceden, cosas que en lo personal me impactan, y entonces digo, bueno, y esto, ¿sí? Entonces me gusta como ahondar de pronto, si se quiere, y entonces el tema que traigo es un tema que ya en otras ocasiones le hemos visto. Les invito a todos a que vayamos inicialmente al libro de San Mateo, capítulo 25, y leamos inicialmente del versículo 1 al 5. Mateo 25, versículos 1 al 5. Reiteramos pues nuestro saludo a los hermanos allá a la distancia, extrañándolos, que permita el Señor que en este año podamos encontrarnos todos, ¿por qué no? Así como tuvimos ese tiempo allí con los hermanos del eje cafetero, bueno, sería que todos nuestros hermanos, como programan las empresas, ¿no? Algunas empresas programan una reunión general, ¿cierto? Bueno, sería para nosotros. Pero a ver, quería invitarlos a que leyéramos inicialmente este pasaje, porque de este pasaje, pues, se desprende en parte lo que quería compartir con ustedes esta noche. Y leo, pues, a favor de todos. Mateo 25, versículos 1 al 5. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y les indicaba entonces que esto es un pasaje que ya creo, ¿cierto? Lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero quería tomarlo como punto de inicio, porque de la corta lectura que hemos hecho, ya podemos inferir, podemos sacar de allí unas cositas. Alguien me decía en estos días, Gabriel, ¿vos qué opinás? ¿La suerte existe o no? Y yo les traslado esa pregunta a ustedes, porque me gustaría aprender de ustedes, aún en el silencio. Mire, aún en el silencio hay respuesta. Esa es una forma de contestar. Nos enseñaban allá en la escuela que derecho de petición, entonces decían derecho de petición, que le digan no es un tipo de respuesta. Usted esperaría que ojalá a lo que usted pregunte le digan sí, ojalá, pero también que le digan no es un tipo de respuesta y eso es válido. Entonces yo por eso aprendo de ustedes cada que tengo la oportunidad, la verdad que han sido de gran edificación para mi vida. Entonces, cuando el Señor permite que ustedes vengan, como esta noche, que es noche de sanidad y milagro, por favor, háganlo. Si por ustedes, háganlo por mí, porque yo no necesito a ustedes
Ustedes son esas brasitas de las cuales yo me sostengo, porque si no me enfriaría y cuando vean a Gabriel por allá es, qué sé yo, cargando un costal. Ojalá que no, ¿cierto? Pero bien, lo que lo quería significar es que si sacamos de allí, si sacamos de esta corta lectura, podemos extraer unos tips. ¿Qué hay en común? 10 mujeres. Y no de casualidad dice mujeres, ¿no? No de casualidad. Pero apartándonos del hecho de que sean mujeres, pensemos esas 10 mujeres, si se quiere, representan de una u otra manera a lo que es la humanidad en pleno. Es decir, allí están representadas en esas 10 mujeres, pues, lo que somos usted y yo, lo que es toda la humanidad, allí en esas 10 mujeres. Pero a ver, ¿qué tienen en común o qué tienen en diversidad estas mujeres? Dice entonces que de las 10, 5 eran prudentes. Mire la palabra que usa, no usa otra palabra, sino que dice la palabra prudencia. Y 5 eran insensatas, es decir, no eran prudentes, ¿cierto? Ahí tenemos claridad en que había diferencia entre unas y otras. El entendido es que unas eran prudentes y otras no lo fueron. Pero entonces significaba diciendo, y vuelvo a la lectura, dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hasta allí. Entonces la diferencia entre una y otra, ¿dónde estuvo? O mejor, ¿dónde pusieron por obra esa prudencia o imprudencia por unas y otras? En que las prudentes tomaron aceite, ¿cierto? Las imprudentes no hicieron lo propio. Pero lo que sí había de común para unas y otras era el que en algún momento se iba a hacer necesario ese aceite. Eso sí lo tenían conocido las unas y las otras. Y entonces esta persona me preguntaba, Gabriel, ¿la suerte existe? ¿Y ustedes qué dirían? ¿La suerte existe? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Sí? ¿Usted qué dice? Levante la mano los que sí. Bueno, me enseñaba entonces, créame que lo aprendí en esta semana hablando con esa persona, la suerte no existe. Me decía y por eso traje la palabra en esta noche, en ese tema, decía no existe la buena suerte. Lo que hay es personas preparadas para cuando se presenta la oportunidad. Y vamos a desglosar eso. ¿Sí? Incluso vamos a presentar, si se quiere, un ejemplo de cómo es eso de qué, lo que esta mujer me está enseñando. ¿Ven? Entonces, estas mujeres que fueron prudentes ¿para qué? Y la pregunta sería, estas que fueron imprudentes ¿para qué? Y allí venía la explicación que entonces recibía por parte de la persona con la que hablaba, en el sentido es que la buena suerte no existe. Voy a colocarles un ejemplo. ¿Quién? Bueno, me toco todo, bueno, cualquiera de nosotros aquí, para no citar nombre en específico, tiene la oportunidad de ganarse el baloto. Y ustedes dirían inicialmente, oiga, qué bendición, ¿cierto? Ganarse el baloto es una bendición. Yo que vivo tan pelado, imagínense, no tengo un peso en el bolsillo y ganarme el baloto. Mejor dicho, es mucha bendición. Pero ¿qué ocurrió? Que a partir de ganarme el baloto, Gabriel comienza a decir, ya tengo plata suficiente, esto es para gastarlo, para hacer lo que nunca hice, darme los gustos que nunca tuve. Y en eso puedo terminar haciendo mal uso de ese dinero. ¿Y qué pasó? Experiencias hemos conocido, ¿cierto?, de personas que así han actuado y terminan, mejor dicho. Entonces no era tal. Por eso me llama la atención cuando la palabra dice que hay bendición, pero hay
bendición que proviene de parte de Dios. Y entonces, no toda bendición, porque allí me está haciendo una diferencia entre la bendición y la bendición que proviene del Señor, ¿cierto? Y dice que esa bendición que proviene de parte del Señor no añade tristeza. Es decir, que si el Señor me bendice, pensemos con el ejemplo para que me sigan, con el baloto, yo no voy a tener problema si es de parte del Señor. ¿Me hago entender? Y entonces es eso, es decir, que no toda bendición, pues, proviene de Él. Entonces, que procure la bendición que proviene de Él. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo podríamos tomar para explicar un poco, entendiendo que no se trata de buena suerte, sino de estar preparados. Llega una persona en este instante a este recinto y dice lo siguiente: me mandaron una carta a Estados Unidos y estoy pagando 10 millones de pesos que me traduzca eso ya. No sé qué más pues, se le mediría a esa traducción. Ojalá Dios permita. ¿Qué quiero significar entonces? Que la diferencia entre el común, ustedes y yo, porque yo no sé inglés, créanme que yo casi que habilito, es que a diferencia nuestra, alguien sí. Y entonces, como me explicaba la persona esta, no se trata de buena suerte, porque no es que para el caso, digamos, Juan Camilo, que maneja su idioma inglés, bendito sea el Señor, está preparado para cuando una oportunidad como esa se presenta. Usted y yo no estaríamos calificados. Nos rajan. ¿Sí ven? Entonces, estas mujeres, estas 5 prudentes, lo que hicieron fue tomar ese aceite porque ellas sabían, como las otras también lo sabían, que iba a llegar un momento en el cual era necesario contar con ese aceite. Entonces, ¿dónde estuvo la prudencia? Yo resumiría que la prudencia no es más que el estar preparados. Preparados. Usted y yo no sabemos el día ni la hora, lo dice la palabra. No lo sabemos. Pero aquí se nos ha insistido, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros pastores nos han enseñado que eso va a llegar a ocurrir. Las personas allá afuera que no llegan, simplemente no lo han creído. Pero usted y yo que estamos aquí, nos dicen la venida de Cristo. Lo creemos. Yo creo en mi corazón que Cristo va a venir un día. No sé cuándo. No sé. Pero yo creo en mi corazón que Cristo va a venir un día. Pero entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Salir corriendo, qué sé yo, y Cristo viene y irme por una cueva y meterme por allá. Entiendo que hay personas que tienen tanto dinero hoy que han hecho refugios. Refugios porque si el mundo se acaba, ellos no se acaban con el mundo. Han hecho fortalezas, créame, literalmente han hecho construcciones subterráneas incluso dicen ellos están asegurados que ahora no les pasa nada. Ni una bomba atómica, ya todo está cuadrado. Incluso algunos están edificando por arriba, en otros planetas ya. Y créanme que ya pronto usted y yo veremos lo que son esos viajes de turismo que llaman para el espacio. Eso ya está. Entonces, esa gente está previendo que cuando llegue el acabose, para usted y para mí, pues según ellos saliendo en sus naves se van y se libran de eso. Así es de sencillo. Pero usted y yo sabemos que no tiene nada que ver con esa situación de carácter material, de carácter físico. La muerte es algo que va a ocurrir. Me llama la atención estos millonarios que murieron la semana pasada. Plata para vivir 10 vidas de las que viven y más. Y les dio por ir a hacer turismo retando al Señor, porque eso es retar al Señor. O sea, ¿qué tenían, como dice alguien por ahí, qué tenían que ir a hacer allá? Pero quisieron ir porque tienen la suficiencia y lo hicieron. Mira dónde terminaron. Terminaron mal. Y todos eran millonarios, millonarios. Pero bien, ese no es el punto. Volviendo al tema entonces, de usted y de mí,
¿cuál es la conclusión que se saca? Que esto que nos han venido contando, usted ha venido los miércoles aquí, los domingos, los ayunos, todo lo que hacemos, tiene que ver con prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para ese encuentro. Usted y yo un día ya no vamos más, final, como dice William Vinasco, ¿cierto? Ya se acabó. La pregunta es, ¿estaba preparado? ¿Estoy preparado? Esa es la pregunta de fondo. ¿Amén? Bien, pero es que ese no era el tema, esa solamente era la abrebocas del tema que yo quería compartir con ustedes esta noche. ¿Amén? El tema tiene que ver con algo más específico, con los talentos. Y les decía que regularmente me gusta compartir, yo no soy predicador, yo quiero compartir simplemente un tema que en lo personal me ha inquietado y por eso lo traigo esta noche. Y es el tema de los talentos. Pero para llegar al tema de los talentos, quiero hacer, o mejor, ayudar a que tengamos claro qué cosa es un talento y qué cosa es un don, para comenzar. Entonces, de forma rápida, ¿qué es un don? Y mire lo que me dicen. ¿Quién da los dones para empezar? Los dones los da el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? ¿Cuáles serían esos dones? Yo voy a nombrarlos. Dicen, revelación, ¿cierto? Porque es algo que no lo tienen, no lo tenemos muchas personas, ojalá lo tuviesen. El don de testimonio, el don de juicio, el don de conocimiento, es decir, esas personas que ustedes le hablan de algo, como en el caso de Salomón, yo diría, ese señor tenía don de conocimiento, de sabiduría, dice, ¿no? Le preguntaban de todo y de todo sabía y contestaba bien y aconsejaba. Dice, el don de sabiduría, el don de enseñanza, el don de exhortación y el don de predicación, que es el que hacen pues nuestros pastores en este lugar. Entendiendo que eso lo da el Espíritu Santo. O sea, no hay otra forma, no crea que en la farmacia lo va a conseguir. Esos dones solamente los da el Espíritu Santo. No crea que se lo van a dar en la universidad o en la escuela. No, eso no es así. No funciona de esa forma. Única y exclusivamente Él, a quien Él quiere. Amén. Entendiendo entonces la significación de los dones, paso a lo que es un talento. Un talento, yo les confieso, desconocía esta parte. Un talento es una medida monetaria, es decir, una moneda o un billete, eso era un talento, dice. Entonces, un talento era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Así como usted y yo conocemos hoy lo que es un peso, conocemos lo que son centavos, ¿cierto? Asimismo era un talento, era una medida, ¿sí? De valor, pues, para hacer negocios. ¿Hasta ahí somos? Bien, pero eso en forma general. Cuando venimos a la palabra, la significación es otra. Porque entonces nos dice que esos talentos, ¿quién los da? Vamos al libro, por favor. Allí mismo en el libro de Mateo. Y les invito a que leamos del versículo 14 al 30. Que es donde quiero detenerme un poquito esta noche, ¿sí? Mateo 25, donde estábamos, simplemente vamos a seguir leyendo allí donde estábamos, pero les invito a que en esta oportunidad sí lo hagamos del versículo 14 al 30. Leo pues a favor de todos, ¿cierto? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y les decía que esa lectura en lo personal me extrañaba, es decir, me motivaba. Yo decía, aquí tiene que haber, o sea, ya hay muchas cosas hay a través de esta lectura. Porque como en el caso de las 10 vírgenes, les indicaba al comienzo que representa a la humanidad, ¿cierto? Esas 10 vírgenes corresponden a lo que somos usted y yo realmente. Porque allá afuera hay personas, incluso aquí en la iglesia hay personas que realmente no creen. No creen. Y Dios permita, ¿no? Porque es Él el que da la fe la da a Él, que nuestra fe, siendo pequeñita, día a día crezca, es decir, que no descrezca, sino que al contrario crezca, ¿cierto? Para significar entonces que, al igual que esas 10 vírgenes, en el caso de estas 3 personas, porque son de personas de que se habla aquí, ¿cierto? Que había uno que le dieron tanto y tal. En últimas, pues, estas 3 personas también representan a la humanidad, ¿sí? Sino que quiero en esta noche como hacer una lectura más despaciosa, que es el pedido, para entender entonces por qué ocurrió de esta manera, que es lo que en lo personal me llama pues la atención. Vamos a mirar entonces unos detalles que a mi juicio trae la lectura, ¿sí? Y a eso los invito esta noche. Entonces dice que hubo un hombre que tenía su dinero. ¿El dinero de quién es? De este hombre. O sea, si estas 3 personas corresponden a usted y a mí, que somos la humanidad, lo que usted tiene, lo que yo tengo, no es suyo, no es mío. Eso es lo que está diciendo la lectura, que hubo un hombre que le dio a estos 3, ¿cierto? Y entonces para empezar, lo primero que podríamos indicar, diríamos, ya conociendo, ¿cierto? Que estas 3 personas representan a la humanidad. Dice primero, cualquiera sea la cosa que usted y yo tengamos, nos fue dada. Miremos el libro de Romanos, por favor. Miremos el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Y miren lo que dice el libro de Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Y alguien podría significar, oiga, pero hay personas que nacen con estrellas, ¿no? Porque nacen en cuna de oro, ¿cierto? Los papás tienen plata y entonces esa persona vive bien. Dice que nacieron con estrellas, ¿cierto? Pero hay otros, en cambio, que nacen estrellados, es decir, que llevados, llevados, literalmente llevados. Pero si hay algo que podemos decir con respecto a esta palabra que traemos esta noche, hablando del tema de los talentos, es que lo primero que hay que reconocer es que cualquiera sea la cosa que tengamos, no es nuestra, no fue dada. De tal forma que podemos entonces pasar al segundo punto y decir entonces es que mínimamente, si estas tres personas representan a la humanidad, es decir, a usted y a mí, mínimamente usted tiene un talento. Uno, cuando menos uno. Porque si miramos en esa lentitud de la lectura, lo que sí está diciendo es que el dador de los talentos le dio a uno 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero no me dice por ningún lado la lectura que hubo alguien que se quedó sin talento. Lo cual me significa entonces que usted y yo, haciendo parte hoy de lo que es la humanidad, el dador de los talentos mínimamente le dio 1. Mínimamente le dio 1. Tuve la oportunidad de ir al Calvario. ¿Alguien conoce el Calvario aquí? O sea, lo han visto creo que de pasada. Otra cosa es entrar allá. Yo creo que ahí hay una diferencia. Ustedes, en su gran mayoría, muy seguramente lo han visto por noticieros, por la prensa, o simplemente pasaron en los vehículos. Les confieso, yo vivía allá. Cuando yo llegué, yo no soy de aquí. Cuando yo llegué aquí, yo llegué a vivir allá, en esa olla. Entonces, hablo con conocimiento de causa para decirles que la calidad de personas que uno encuentra allá, uno se queda admirado. Uno se queda admirado. Allá hay, no es que por Dios, administradores, ingenieros, químicos, hay escritores, poetas, gente que sabe idiomas. Dios mío, yo digo, ¿qué hace esta persona con todo el talento que tiene? ¿Qué hace acá? Es increíble. O sea, esas personas cualquiera puede hacer empresas, por Dios, pero están allá. Por alguna situación, pues, su vida está allí. Y es asombroso. Entonces, yo concluyo, a partir de esta palabra, es que cuando menos usted y yo tenemos un talento, cuando menos. Yo tengo un amigo que a ese sí le dieron de más. Ese berraco es bueno para todo. Ese berraco juega fútbol bien, canta, escribe, es un profesional, pues. O sea, no es que todo. No es que va aterrado este man, que pues. ¿Ah? Es un Tony, pues, como dicen por ahí. Chévere, ¿cierto? Con tantos dones. Chévere. Pinta, bacano, chévere. En cambio a Gabriel, ¿cuánto le? Creo que 1. Ahí lo tengo. Suyo y mío, ¿qué es el deber entonces? Suyo y mío es explotar ese talento. Pero ¿cómo lo voy a explotar si ni siquiera sé que lo tengo? Entonces el llamado en esta noche es, sepamos reconocer que nuestro Dios, a usted y a mí, mínimamente nos ha entregado un talento. La diferencia entonces entre estos tres tipos de personas, ¿dónde estuvo? Mire que no a todos, yo me preguntaba, por eso les decía que la lectura en lo personal me impacta, me lleva a buscar más, porque digo, bueno, ¿y por qué no le dio a todos de la misma cantidad? Y a 5, a 5, a 5, ¿cierto? No, le dio a 5, le dio a 2, le dio a 1. Porque él lo quiso así, ¿no? Eso es de él. Es que ese es
el meollo del asunto. Los talentos no son de nosotros. Los talentos nos los dan. De nosotros lo que corresponde es desarrollarlo, explotarlo. Si usted es bueno cantando, pues es bueno cantando. Esta mañana nomás hablaba con alguien, una madre de familia, que decía que el niño de ella está en transición. Y la profesora le ha enseñado la M con la A. Pero le enseña la M con la A y quiere que el niño vaya y construya palabras a partir de la M y la A simplemente. Es decir, no le ha enseñado. Entonces dice, profesora, ¿usted cómo le pone una tarea para que mi hijo la haga si él simplemente sabe la M con la A? O sea, obviamente no es el momento de decidirle ese tipo de tareas. Cierto que la señora tiene razón. Es la metodología que está empleando pues la docente. Pero es eso, es decir, usted y yo tenemos unos talentos, ¿sí? Y esos talentos no son nuestros. Aceptemos que cualquiera sea, fue Dios quien nos lo dio. Ustedes y yo hemos visto la historia. ¿Qué dice? Ese deportista desarrolló su habilidad y hoy es James Rodríguez, qué sé yo, Falcao, Ronaldo, tantos otros. O este cantante, no sé si tuvo cualquiera, pues no sé, me ocurre cualquiera. Oiga, Shakira, no sé, eso era lo de ella. Muy seguramente, si usted va a analizar la historia de esa mujer, Shakira era mala para el estudio. Pero vea quién es Shakira cantando. Y no es que sea la berraquera, ¿no? Pero algo tiene, ¿cierto? Pero es eso. Cada quien desarrolla lo que Dios le dio. De usted y de mí entonces es consultarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi talento? Porque Gabriel cantando en el coro de la iglesia, ay no, Señor, ese man desentona, ese man no sabe de eso. ¿Cierto? Es claro. Cuando tuve la oportunidad de estar en Canadá, como dicen por ahí, tuve tiempo de leer un libro. Por alguna razón alguien me prestó allá un libro porque yo no lo llevé, me lo prestaron. Era el libro de una muchacha que en Estados Unidos había tenido una mala infancia, de tal forma que temprano llegó a la cárcel. Y entonces se la pasaba en esa vida, ¿no? Una vida bien traumática. Pero lo cierto es que esa muchacha cuando llega pues a la cárcel, ella escribe ese libro, estando en la cárcel. Y el libro para mí en ese momento que lo leía fue de inspiración, porque yo decía, esta mujer encontró su razón de ser allá cuando fue a la cárcel. Y esa increíble, es una historia, no recuerdo ni siquiera el nombre, pero es una historia muy bonita y en lo personal me impactó tanto que yo dije, pues Señor, si usted me permitió estar aquí, era para eso, para que yo leyendo ahora ese libro haga algo por esta comunidad. Eso lo entendí yo así. En lo personal les confieso, así lo vi. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de regresar a la casa, yo me puse a escribir. Yo me puse a escribir e hice un proyecto. Yo hice un proyecto que busca, hoy por hoy, las autoridades, decía el pastor hace un momento, incluso el ministro de Justicia, se están devanando la cabeza cómo solucionan el problema de la congestión carcelaria y la cantidad de gente que reincide, es decir, comete un delito y vuelve luego posteriormente a la cárcel. Pues mi proyecto tiene que ver con eso. Les estoy diciéndole, oiga, aquí está cómo resolver ese problema. Porque lo quiere resolver es creando más cárceles. Y eso no es solución. Eso ya lo han experimentado en otras partes y se han dado cuenta que no ha sido solución. No sé si ustedes conozcan. En Estados Unidos, Fernando nos puede indicar de pronto, hay cárceles privadas. Las cárceles no las administra como aquí en Colombia el Estado, no, los particulares. Gabriel quiere montar una cárcel y Gabriel monta una cárcel y es un negocio para Gabriel tener gente prisionera allí. Así funciona allá. Entonces, eso no ha dado resultado y para allá vamos nosotros. ¿Sí? Para allá vamos nosotros.
Quiero significar entonces que desarrollando pues su talento, se llegó a eso. Entonces yo creé el proyecto, tengo el proyecto y llego y se lo envío a las autoridades que toman decisión sobre ese proyecto. Pero la respuesta hasta hoy ha sido negativa. Pero yo quiero pensar, cuando menos, Señor, yo hice lo que creí entender. Es decir, que si la razón de ser, de yo estar allá, era procurar algo para que la comunidad carcelaria fuera menor, ojalá en el tiempo, yo creo que lo intenté. Créame, llegué hasta la asesora del ministro, hasta ahí llegué, no al ministro, llegué hasta la asesora del ministro, hablé con ella, mire, es esto, le dije, es esto, póngalo, es más, ni siquiera me lo paguen, pero a mí me interesaba sentirme útil, que si esa es la razón por la cual el Señor permitió en mi vida un tiempo como ese, pues ahí estaba cumpliendo, no sé, pero bien, les decía entonces que uno, es que ese talento proviene de Dios. Y ya lo vimos, todo es por Él, para Él y sí, todas las cosas son de Él. ¿Cierto? Y es claro deducirlo que no es nuestro en tanto que trajimos cada uno de nosotros cuando nacimos. Nada. Incluso hasta desnudo nacimos. El pantaloncito que a mí me pusieron me lo regaló mi papá. Y seguramente me lo compraron por ahí, un pantaloncillo para el muchacho, para que no esté ahí desnudo. ¿Cierto? Pero ¿sabe una cosa? Pasa el tiempo y me entierran. ¿Y qué me llevo? Nada. Entonces, significa entonces que lo que el Señor me da y le dio a usted es para desarrollarlo en el tiempo que estemos vivos. Porque ni lo tuvimos, sino que nos fue dado, ni lo vamos a llevar. Alguien me decía, no he visto nunca un entierro con trasteo. Y es cierto, ¿cierto? No lo hay. Por más rico que sea, yo los he visto, abren el ataúd y le ponen un poco de cadenas de oro y qué sé yo, y qué sé yo. Pero realmente ese tipo no sabe ni qué se está llevando. Le pueden colocar serenatas y ni siquiera las oye. Las flores no las ve, es decir, nada se lleva aún. Pero bien, entonces, precisemos. En el libro de Eclesiastés, les invito a que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 15, por favor. Eclesiastés 5, 15. Ya voy terminando para que no se me vayan a quedar por ahí. Dice, nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Entonces es claro, lo que quiero apoyar con esto es que lo que usted y yo tenemos, que mínimamente tenemos un talento, ¿cierto? Eso nos fue dado. Nada trajimos, nada nos llevamos. Entonces, algo que podemos concluir, segundo punto, es que nadie puede decir que no tiene al menos un talento. En el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 15, mire lo que dice, lo volvemos a leer. El Señor distribuye el dinero a partes desiguales con arreglo a la capacidad de cada uno de los criados tiene a los ojos del Señor. ¿Y cómo entenderíamos esto? Lo que estábamos significando. ¿Por qué el Señor a uno le dio 5 y en cambio a otro le dio uno solo? ¿Por qué no le dio de a 5 o le dio de a 1 a todos? Porque dice la palabra que es acorde a la capacidad que uno tiene. Mire, nosotros podemos ser mellizos, gemelos, pero cada quien piensa como Dios lo dispuso. Y entonces no porque doña Estela, voy a tomarla como simplemente como referencia, le vaya bien en ciertas cosas, significa que yo, Gabriel, debo hacer lo mismo que ella. No. Ella es buena para eso. De pronto ella jugando naipe como juego yo no es tan buena. Yo soy mejor que ella jugando naipe. ¿Cierto? Porque yo no juego naipe. Pero es eso, es decir, cada quien en lo suyo.
cada quien en lo suyo. Y entonces podríamos pensar, ¿cierto? Si don Fernando, vamos a tomarlo como ejemplo, simplemente, tuviese la oportunidad hoy de decir, si yo no fuera sido comerciante, pues don Fernando, déjeme decirle que usted lo que está haciendo lo hace muy bien. Y Dios le ha permitido que eso lo desarrolle, porque ¿quién da el crecimiento en últimas? Su disposición, su capacidad. Y vamos a ver qué es eso de la capacidad entonces. Miren lo que dice para que tengamos claridad. Dice, las capacidades de una persona son el conjunto de condiciones que se tienen para poder desempeñar un cierto tipo de tarea o función. Y hay dos formas de tener esa capacidad. La una es que se tenga talento, es decir, que se tenga potencial para ello. ¿Sí? Pensemos por momentos, yo no tengo la voz, ¿cierto?, para cantar. Pero si yo me dispongo, yo podría técnica vocal y llegar a cantar, ¿por qué no? De pronto pues en el baño, pero canto, ¿no? ¿Cierto que sí? Es decir, se adquiere entonces eso que hablamos de la capacidad de dos maneras. Bien porque es innata, viene, ¿cierto? O bien porque yo me disponga a aprender. Yo recuerdo que en alguna ocasión pensé que yo sabía construcción y le hice la casa a mi hermana. Esa casa se cayó. Esa casa se cayó. Porque yo no sabía de eso. Yo no sabía eso. Yo lo hice, yo tenía la voluntad. Y entonces dije, no, pues ya para que no tiene plata con que pagarlo, compré los materiales y yo me puse en eso a mezclar. Y claro, yo había visto, por allá había visto algo y creí que así, Y eso duró como un año, pastor. Duró esa casa en pie como un año. Pero esa casa hace poco se cayó. No había nadie allí. No, les confieso, eso me pasó. Es que, por Dios, no tengo esa capacidad, no sé de eso. No sé de eso, no sé. Pero entonces, muy seguramente, pues, y ya por esto voy terminando, es que sacamos como conclusión. 3, los talentos no son nuestros. Los talentos los da Dios. ¿Cierto? No vinieron con nosotros. El Señor nos lo colocó o lo desarrollamos. 2, mínimamente usted y yo tenemos un talento. ¿Cierto que sí? Tenemos un talento. De nosotros es, entonces, explotarlo, desarrollarlo. Por último, dice que, ¿cómo se adquieren esos talentos? Bien sea porque el Señor no nos da innatamente, pues lo tenemos nosotros, o lo desarrollamos. Pero termina la lectura diciendo que un día, el que dio los talentos va a venir a reclamarlos. Y allí estuvo la diferencia entonces entre estos tres hombres. Porque los dos primeros, digamos que hicieron la tarea. Los dos primeros fueron como estas mujeres prudentes que se prepararon para ese encuentro con el Señor. ¿Y cierto? Se prepararon. Estos dos hombres, el que tenía 5, se preparó porque él dijo, un día va a venir mi patrón, mi jefe, y me va a pedir cuentas. Y entonces, patrón, vea, aquí está. Lo que usted me dio y a eso le saqué. El otro, aquí está, patrón, lo que usted me dio. Pero llama la atención, y con esto terminamos, ¿qué hizo el tercero? El tercero lo que dijo fue, como yo sé que usted es una persona, usted es mal geniado, usted es bravo, usted es amargo, patrón. Le dice, yo escondí ese talento que era suyo, porque él reconocía, esta persona reconocía que el talento no era de él, que el talento se lo había dado su patrón, así como a usted y a mí. A usted y a mí ya tenemos claros que nos han dado talentos. Y que un día entonces el que nos dio el talento va a venir a reclamarlo. La pregunta es, ¿estamos preparados para entregarle el talento?
Porque él, que es un patrón bravo, no quiere el talento, quiere el talento y los rendimientos. Se ha preparado para presentarle fruto de lo que Dios ha sembrado en su corazón y en el mío. ¿Estamos preparados para ello? Porque lo que sí es cierto es que ese encuentro con él, con el patrón, pues para que usted me entienda, va a ocurrir. Va a ocurrir. No sé usted, no sé yo, pues, ¿qué le vamos a presentar al Señor en ese momento? Pero que viene el encuentro, viene el encuentro. Estas 3 mujeres, estas 5 mujeres entonces, sabiendo que su esposo venía, no tomaron aceite, no se prepararon, de tal forma que cuando llegó el esposo, no estaban preparadas para ese encuentro, esa ocasión. Usted y yo, ojalá estemos preparados. Usted y yo, ojalá hayamos desarrollado el talento que Él nos dio, así sea uno, pero lo estemos haciendo. Entonces, si mi hermano, no hemos descubierto hoy cuál es ese talento, preguntémoslo, Señor, ¿usted qué fue que me dio? Dígame, porque yo no lo encuentro, yo no sé ¿será que es para barrer las calles, Señor? Porque si es eso, para mañana es tarde que me ponga a barrer las calles. No, sí, ¿por qué no? Si es, y eso es lo que yo resalto del libro que les decía que me leía ya, de esta mujer. ¿Cómo sabe uno que es de parte de Dios? Porque dice, uno se lo disfruta, uno se lo goza. ¿Sí ven? O sea, ella fue buena a partir de que descubrió su talento, ella se sentía realizada. Quería preguntarle, pues como ejemplo, a don Fernando lastimosamente se nos fue, es decir, que por un momento se le dijera a la persona, eso doña Estela que usted hace, no lo debe hacer más. Es decir, eso sería matarla, porque ella se siente realizada a partir de lo que hace. Entonces lo que les invito es a que, por Dios, no matemos nuestros sueños. Si Dios nos dejó eso como talento ya descubierto, pues ya que usted se ubique, Señor, ese es lo que usted me dejó, sí, góceselo. Por eso yo le digo al pastor, se lo digo en público y en privado, eso que él hace, yo no lo haría. A mí me cuesta hacer eso. Entonces, yo veo en él vocación de eso, porque digo yo, uy, no, que no, yo no, o sea, no tengo eso. La persona se goza lo que Dios le ha dado. Y entonces el llamado es a eso. Mis hermanos, les pido que nos coloquemos a pie. Vamos a escuchar, por favor, esta bella canción que en lo personal también me ha inspirado. Se las dejo allí como referencia. Por favor, escuchemos. No desmayes cuando esperes a que llegue la respuesta. Vendrás y vendrá. Solo quieres tus promesas, cumpliré con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas, rompe las cadenas, destruye la opresión. Yo soy tu esperanza, yo soy,
Bendito Dios, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, que has colocado en mi boca, en mis labios, Señor. Invitar a mis hermanos a que consultemos contigo, Señor, cuál es el talento, cuáles son los talentos que has colocado en cada uno. Y descubriéndolos, comencemos a vivir de acuerdo a ellos, explotando, desarrollando esos talentos, Señor. Porque dice la palabra que haciéndolo sentimos paz, sentimos tranquilidad, sentimos gozo, porque nos estamos entregando a algo para lo cual tú dispusiste, Señor. La razón de ser de cada uno es cumplir conforme a su capacidad, acorde al talento que tú le das, Señor. Permite que en la mente de cada uno de mis hermanos y en la propia haya claridad en cuál es el talento, Señor, que tú has colocado, cuáles son los talentos que tú has colocado en cada uno. Y que de esa forma vivamos, Señor, siendo primeramente agradecidos porque nos has provisto de las herramientas para realizarnos como personas, Señor. Que encontremos paz, que encontremos gozo, haciendo la tarea que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad, porque ha sido para mí un privilegio compartir con mis hermanos de tu palabra, Señor. Que de muchas formas tú hablas. Tú hablas, Señor, en que estemos preparados porque un día tendremos ese encuentro contigo. Eso es ineludible, Señor. Lo importante es que estemos preparados para ese momento. Que no seamos como esas insensatas. Que no seamos como este hombre que escondió el talento, Señor. Sino que seamos como estos diferentes, Señor, que explotaron, desarrollaron esa cualidad, esa facultad que tú das. Padre, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, creyendo que en esos corazones, en esas mentes, queda sembrada la semilla que tú has colocado, Señor. Obra de manera tal, Señor, que descubramos nuestras facultades, nuestras capacidades, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.